ingeniería, ingeniero civil industrial con una maestría en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor de pregrado en formulación y evaluación de proyectos de innovación y de emprendimiento tecnológico y diversos talleres. Llegó a formar parte del Centro de Formación para Directivos de Empresas, creó una incubadora, una escuela de emprendimiento en el contexto de creación de un instituto de desarrollo tecnológico. Motivado por el mundo de los negocios tecnológicos, participó en la creación de 2 startups, en uno de los cuales fue socio gerente hasta que se vendió a una empresa internacional. Mucho éxito ahí. Les damos la bienvenida a Renato Cabrera, lo recibimos con un fuerte aplauso y nos hablará de motivación para innovar. Bien, muchas gracias. No sabía dónde había tanta información en las redes. Hoy un placer, gracias Cecilia por la invitación, gracias a la Universidad Católica y al CFT por permitirnos estar acá, al equipo también de la Fundación, un tremendo esfuerzo. Y yo generalmente me acostumbré desde muy temprano a cuestionar lo que se dice, lo que se piensa, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que hay cosas que mejorar en Valparaíso, hay cosas que nos duelen en el día a día en Valparaíso. Pero he visto y veo, y hoy día caminando temprano, un puerto activo, muy activo, de mucha vida. Me tocó trabajar en el año 1997-98 en un proyecto que duró varios años, ¿ven? Y en esos años les puedo decir que sufríamos al ver la pérdida de casas patrimoniales en este puerto. Estaban en venta, algunas de ellas incluso con destrucción avanzada y otras incluso eran quemadas, ¿ven? Para poder utilizar los metros cuadrados con fines inmobiliarios, ¿ven? Y desarrollamos un proyecto. Me tocó en realidad conocer a algunos gestores culturales en Europa y trajimos un modelo, y yo presenté un proyecto el año 1998 que se armó acá en Valparaíso, que eso no estaba en el paradigma respecto al uso de los objetos patrimoniales en esta ciudad. Un proyecto privado, pero que después pasó rápidamente a ser un proyecto público, demostrando económicamente que cuando uno tiene un objeto patrimonial o un bien patrimonial, si uno lo trata como un patrimonio intocable, inmediatamente le das un valor cero. Y al darle un valor cero, nadie puede hacer nada y por lo tanto el tiempo se encargará de la destrucción. En cambio, si al objeto patrimonial le das un valor, lo puedes utilizar. Y ahí comenzaron a salir los primeros proyectos. Recuerdo a nuestro querido Raúl Alcázar, Patrimonio Vivo, que bueno, ahora no, falleció hace muchos años, pero era un patrimonio vivo del Paraíso, que desarrolló, bueno, el Turri, y después tenía el Hotel Valparaíso. Y ahí salieron varios proyectos. Entonces, gracias por recordarme algunas de las cosas que estaban ahí, porque también creo que en este puerto hay muchas cosas interesantes y hay en estas islas que decía Cecilia, están además, ojo, en una historia, porque Valparaíso histórico, ustedes mañana van a escuchar a Rodrigo Moreno, historiador, también eran islas, los mismos cerros, cada cerro era una isla, cada área a veces tenía comunidades que pertenecían a ciertos orígenes distintos, ¿bien? La colonia italiana, la colonia alemana, ¿bien? Y se separaban de acuerdo a sus respectivos orígenes. Entonces posiblemente usemos eso como parte de la proyección futura de nuestro puerto. Bueno, vengo a hablar un poquito de innovación, tiene que ver con esto, tiene que ver con derribar paradigmas, cuestionar todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que de alguna manera también escuchamos, ¿ven? Naturalmente es difícil movernos hacia la innovación cuando generalmente la innovación tiene que ver con cambiar, hacer algo nuevo. Y naturalmente nos oponemos a eso, porque hacer algo nuevo es sacarnos de esa zona de confort, a que mencionó la zona de confort, ¿ven? Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. El ser humano en sí no quiere algo nuevo, distinto, quiere la certidumbre, quiere lo concreto, quiere la seguridad. Por ende hay que movernos a un área distinta. Bien. Ahora, ¿quiénes son las y los innovadores? En realidad son todas las personas, y uno si recorre Latinoamérica se va a encontrar con una serie de personas, bueno ahí ojo, también Estados Unidos, allá abajo un joven africano, ya que Cecilia mostró un video ahí maravilloso de África,
en Sierra Leona, ¿ven? Ese joven que está ahí desarrolló unas radios comunitarias sin haber estudiado absolutamente nada de electrónica. Y ahí vemos muchas mujeres también, bueno, allá está Yunus del Banco de los Pobres, mujeres en México, Perú, y aquí debemos estar nosotros, tenemos que estar ahí con una fotografía nuestra, ¿ven? Y todos somos capaces de hacerlo. Si uno ve las historias, claro, es fácil a lo mejor usar a los clásicos innovadores que se usan incluso en el mundo de las tecnologías, pero si uno ve las historias de tantas y tantos que han generado cosas nuevas, bueno, uno puede ver que no es difícil si es que se propone a través de un trabajo sistemático. Ahora, ¿qué es lo que nos inspira? Generalmente nos inspira temas dolorosos, temas complejos, y esto es lo que nos mueve muchas veces. Ven, ahí hay algunas imágenes incluso de Latinoamérica, de otros países. Esa foto de arriba ya la voy a volver a usar un rato más, ¿ven? La de las tapitas, porque también es parte de un caso de emprendimiento local. Entonces nos mueve y nos inspira el dolor, muchas veces la incomodidad, pero también la superación, la esperanza que hay detrás de resolver grandes problemas. Ahora, eso es lo que tenemos que buscar. Y nuestro cerebro, y voy a meter ahora el cerebro, empieza a analizar las brechas. ¿Qué es lo que hay que nos incomoda? Entonces, lo que nos incomoda aquí en Valparaíso lo podemos resolver. Y eso es una oportunidad. Tenemos que encontrar dónde están esas incomodidades. Ahora, ¿qué es innovación? En realidad, innovación, y en la siguiente dice, es crecer guiado por el descubrimiento. Y desde muy pequeños descubrimos. Y tenemos que hacer eso, descubrir. Entonces, es importante empatizar con lo que nos rodea y descubrir dónde podemos innovar. Ahora, esto implica correr riesgos, estar en ambientes ambiguos, incertidumbre y también declararnos muchas veces ignorantes en lo que hacemos. No porque uno pueda estudiar una cosa u otra, nos hace expertos. ¿Bien? Tenemos que reconocer que somos ignorantes en muchos temas. Y eso también nos mueve a, bueno, voy a estudiar, voy a conocer, voy a profundizar. Ahora, es pensar, como dicen algunos, fuera de la caja, pero en realidad es subirse al balcón que decía Cecilia y ver los techos. Ahí, fíjense la analogía. O sea, una artista como Cecilia nos dice, me muevo a otra posición y veo con otros ojos lo que me rodea. Eso es hacer innovación, nada más, no es difícil, no es una tarea difícil. Bien, debemos crear valor nuevo significativo y alguien lo debe reconocer. Aparece el mercado. Cuando digo mercado, por favor, claro, ahí podemos entrar en temas de capitalismo y todo eso, no, nada que ver. Tiene que ver con alguien que recibe esas hortalizas que se están produciendo, o ese comerciante que nos entrega un buen producto, o ese hotel que nos atiende, o ese transportista que nos mueve, nos está entregando algo y estamos recibiendo ese algo, y ese algo se llama valor. Ahora, para hacer esto, uno debe seguir, vamos a la siguiente, un proceso. Y eso es lo que vamos a ver con las mentorías también. Tiene que haber un proceso. Entonces no es un tema de que nos vamos a sentar en una silla, en una banca en la plaza, Chaurren, y vamos a mirar y pensando solamente va a surgir algo. Necesitamos seguir procesos. ¿Bien? Y estos procesos se generan a partir de una rutina. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos una rutina, generamos un hábito. Y ahí nuestro cerebro se entrena. ¿Bien? Y esto es como aprender a cantar, como aprender a tocar guitarra, como aparecía en el video de Cecilia, como aprender un idioma, como aprender cualquier cosa. Uno genera un hábito. Y eso es lo que tenemos que repetir. En la innovación es exactamente igual. Ahora, muchos lo han hecho, incluso han partido. Esta es una foto de antiguamente se llevaba, así se portaba la música. Y este señor, anda adelantando si quieres, este señor fue pensando en cómo llevar la música a algo más compacto, después evolucionamos a eso, después a eso fue muy lento, o sea, muy corto el paso de ese de allá, y fuimos evolucionando y ahí aparecen varios desarrollos. La siguiente, ahí, quédate ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una historia detrás de esto. Pero hay elementos que importa que ustedes como emprendedoras y emprendedores conozcan, y esto es todos nosotros, ¿ah? Porque esto no se trata solamente de aquellos que van a participar del proceso que la Fundación Buen Puerto va a liderar en los próximos meses, es nuestro día a día. ¿Ven? Tenemos que entender que hay necesidades básicas, profundas, ¿ven? Que son las que nos mueven, que son muchas de ellas emocionales. ¿Ven?
Algunas de ellas tienen que ver con la seguridad, alimentación, abrigo, por ejemplo, seguridad. También emocionales, como el cariño, el reconocimiento, el sentirnos parte de. Esos son también necesidades básicas. Todos nosotros consumimos muchas cosas en base justamente a esas necesidades básicas. En la música hay necesidades básicas. Y todo este desarrollo, si bien hay mucha tecnología detrás, es justamente cómo resolvemos un problema que todos tenemos, que es tener nuestra propia música, pero que nos llena, que nos satisface. Y eso es lo que han recorrido todas estas empresas que están aquí, ¿ven? En esa lámina. Me voy a detener en esta. Para poder hacer que esto suceda, necesitamos liderar cosas, ¿ven? Desde pequeños negocios a grandes negocios siempre tenemos que liderar. Tenemos que desafiar lo que hay. Por eso les decía hace un rato atrás, cuestionar. No dudo que exista una anomia como se señaló hace un rato atrás, alguien dijo anomia, ¿no? ¿Sí? A lo mejor pensemos distinto, esa desorganización social por una falta de normas sociales o un cambio en ellas nos lleva a pensar, ¿es realmente el pasado la que definía ciertas normas sociales o a lo mejor han cambiado esas normas sociales y tenemos que volver a entender esas normas sociales? ¿Bien? Entonces debemos cuestionarnos permanentemente. Talento y motivación. Y el talento y motivación no se da porque digámoslo así, no es un derecho exclusivo de alguien. ¿Bien? El talento y motivación es algo que todos tenemos. Y va en la motivación intrínseca primero, en hacer algo bueno, bien hecho. ¿Bien? Bien hecho. Nosotros nos conocemos hace muchos años atrás. ¿Bien? Muchos años. Y tú siempre generaste talento, me recuerdo, cuando partíamos en esos años en las fiestas, ¿te acuerdas? Que colocabas música, ¿eh? Y siempre fuiste reconocido, por lo menos los que éramos de la misma edad, somos de la misma edad, ¿no? Sí. APP. Entonces uno reconoce en ti el talento. ¿Cómo fuiste desde las fiestas muy tempranas, cuando teníamos 20 años, ¿eh? Muchos años atrás, imagínense, más de 30, ¿ven? Y él fue colocando talento en lo que hacía, ¿bien? Y uno llegaba a las fiestas, cada fin de semana había una fiesta y había esa música que tú colocabas. ¿Te acuerdas que era Rodrigo Morras que también te ayudaba? Javier Morras, que te ayudaba también en eso. Uy, qué tiempos aquellos. Entre la biografía, esto, qué bonito. Bueno, parte de la historia también nos hace proyectar. Una de las técnicas que usamos en el mundo del emprendimiento es los roadmaps, ¿bien? Es mirar hacia el futuro, pero mirar hacia el futuro se construye con el pasado, ¿bien? La importancia del pasado. Por eso es bueno mañana lo que les va a contar Rodrigo Moreno. Diversidad de pensamiento, siempre buscar cosas distintas, experimentar, colaborar y buscar recursos y apoyarnos en los entornos. La fundación está generando un entorno y hay que aprovechar. Bien, y hay que aprovechar ese entorno. Yo confié en Valparaíso el año 1997-98, desarrollamos Puerto Cultura, así se llamaba el proyecto. Después vimos y me pidieron ayudar en Isla de Pascua y fuimos con Talán Genúa, otro proyecto también de desarrollo de turismo en Isla de Pascua. Y así me ha tocado hacer otras cosas en la vida. Se me van olvidando, ¿eh? Tengo que venir más seguido a estos eventos, ahí uno los recuerda. Vamos a la siguiente. Ahora, uno puede buscar en la biología, no voy a hacer una clase de neurociencia porque no soy neurocientífico, pero hay que buscar en la biología. Para innovar nuestro cerebro, vamos a la siguiente, tiene ciertas áreas que activan, ¿bien?, los procesos que yo les acabo de señalar, los hábitos, y también el evitar el arrancar. ¿Bien? Ahí hay unos aparatitos que funcionan, digo aparatitos que son bien complejos, ¿ven? Pero funcionan muchas veces cuando se da la sensación de que vamos a hacer algo nuevo, aparece el miedo y huimos. ¿Ven? Tenemos que buscar el control, tenemos que repetir, y por eso el hábito es muy importante. ¿Ven? Sigamos. Esto lleva a que personas como este, que eran absolutamente dogmáticos y pragmáticos, yo soy súper pragmático para ciertas cosas, mi esposa me dice eso, pero este señor, él es un ingeniero que diseñaba algo que ustedes espero nunca usen, yo lo usé y es claustrofóbico, que son los resonadores magnéticos, como este. ¿Bien? Y este señor diseñaba eso, y esa era su función, y había diseñado un equipo para General Electric, ahí está Siemens, que también ha hecho cosas como esta. Y el tipo se dio cuenta que los niños lloraban mucho cuando entraban a esto, y desarrolló esta solución. Fue el primero, Doug
se llama él, Deitz, él desarrolló este tipo de soluciones. ¿Qué es lo que pasó con él? Él tomó cursos justamente de esto de innovación. ¿Bien? Entonces él se dio cuenta que él diseñaba equipos médicos altamente complejos, pero para un paciente que era un niño no servía. Los niños, y él cuenta la historia, había una niñita chica que lloró mucho para entrar y la sedaban. 70% de los niños en Estados Unidos eran sedados para poder entrar a estas máquinas. Hoy día solamente el 18% de los niños en Estados Unidos son sedados, ¿bien?, para poder entrar a una máquina como esta donde uno no se puede mover. Tengo un amigo que necesita eso, que en realidad tiene mi edad y hasta el día de hoy no entra eso. Bueno, para eso hay técnicas que espero que podamos ir viendo y ustedes mismos también pueden reconocer. Todo esto está también hoy día en internet, ¿eh? No necesitamos ir muy lejos, ¿eh? Uno puede buscar videos sobre esto. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué les pido y sugiero? Que ustedes empiecen a entender que aquí hay procesos que seguir. Y esto da lo mismo, insisto, el tipo de proyecto que hagamos. Aquí no quiero complejizar nada. Quiero que sean capaces de entender que esto es simple, pero requiere hábito. Y para eso, una rutina. Y para tener rutina hay que trabajar, hay que invertir tiempo. Entonces tenemos que tener una aventura. Si queremos hacer esto realidad, y lo que nos propone Cecilia también, de hacer que pasen cosas en Valparaíso en estas distintas líneas, tenemos que aventurarnos. A mí me gusta esa palabra y creo que debemos, y este además un puerto de mucha aventura, ¿ven? Muchos aventureros llegaron y formaron este puerto. Ahora, esto es el arma de innovación de cualquier emprendedora y emprendedor, insisto, en cualquier tipo de emprendimiento. Hasta alguien que es capaz de vender un sándwich con un café en la mañana puede darle ciertos elementos que distinguen a su producto o a su servicio. ¿Ven? ¿Cómo es posible crear algo que no existe? Bueno, esa es parte también de la tarea, descubrir. Descubran cosas. ¿Bien? Pasen siempre parte del día pensando en cosas nuevas, cosas distintas. ¿Qué le hago o qué le agrego a lo que hago? ¿O qué cosas nuevas puedo abordar? Y no solamente en términos de buscar lo útil, porque hay muchas cosas que uno cree que son útiles, pero realmente no sirven para nada. ¿Ven? Tenemos que entender esas cosas. Ahora, innovar consiste en crear nuevas formas de solucionar problemas vigentes. Entonces, si tenemos un problema en Valparaíso, no vayan vía lo que varios han tratado de hacer. No sigan a veces el mismo camino, hay que seguir caminos distintos. ¿Ven? Hay que seguir nuevas cosas. Y eso es lo que, al menos en alguna parte de mi historia, he hecho en algunos emprendimientos. Agrotechnology, que de hecho estaba conectado con Valparaíso, que uno de los startups que creé, eran productos biotecnológicos para la agricultura orgánica, ya que se habló de pesticidas, justamente era al desarrollar productos o importar también. Llegaban justamente a Valparaíso y aquí en la calle, más allá, en calle Ontaneda, yo tenía en la bodega, el laboratorio donde trabajaban las personas que se encargaban de desarrollar este tipo de soluciones para la agricultura orgánica, ya en el año 2004. ¿Bien? Fue la primera empresa, se llamaba Agrotechnology Sociedad Anónima. Y la otra fue Servicios Internacionales de Turismo. Servicios Internacionales de Turismo, sí, se desarrolló una oficina que está cerca del puerto, en una instalación que está justamente ahí en la zona de nuestros botes, con los cuales uno hace los paseos. Ahí al lado estaba nuestra Oficina Internacional de Turismo para justamente fomentar el turismo en área de cruceros, en tema de cruceros. Ahora, el emprendimiento se relaciona con la identificación, evaluación y explotación de oportunidades. Esas oportunidades que Cecilia nos decía, ¿bien? En medio ambiente, en tecnología, en cultura, turismo, ¿bien? En alimentación, en deporte, hay muchas oportunidades, ¿bien? Y uno tiene que encontrarlas, tiene que buscarlas. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer cuando uno emprende? Tiene que entender, y hay muchas charlas sobre esto, ¿eh? Yo no voy a inventar nada nuevo, pero repetir permanentemente. Tener creatividad, evaluación, oportunidad, incertidumbre, desafío, sueño. En caso de incertidumbre es cómo yo puedo también no temerle a lo nuevo, no temerle a las cosas distintas. ¿Bien? Por otro lado, actuar, ejecutar, gestar, generar redes. No podemos hacerlo solo. ¿Bien? Los emprendedores y emprendedoras tienen que trabajar en redes. Superarnos y también saber levantarnos. ¿Bien? Levantarnos. Nos vamos a caer.
Cuando uno desarrolla un proyecto, Servicio Internacional de Turismo, el primer proyecto que les mencioné, nació aquí en Valparaíso, éramos 4 socios, pensábamos que solo por el hecho de crear una propuesta interesante íbamos a capturar personas que se bajaban de los cruceros. ¿Ven? Eso fue un error, muy de novato. ¿Ven? Los cruceros, la gente que va a ver un crucero no contrata servicios directamente en el puerto, lo hace a través de sus tour operadores. Entonces son los primeros fracasos de la vida, cuando tú colocas parte de tus ahorros en ese negocio, en ese proyecto, y te das cuenta que no basta con tener una buena propuesta o una buena oferta. Tenías que negociar con tour operadores intermediarios y después a los tour operadores mayoristas, que son los que se relacionan con los armadores de justamente los dueños de los barcos, los dueños de los grandes cruceros. Bueno, esa vuelta te enseña mucho, pero tienes que ser capaz de levantarte. ¿Ven? Ahora, la recomendación siempre es la observación, entender al usuario, no creer que uno sabe todo. Y en los usuarios está justamente la diferencia. Doug, el señor que mostré de los resonadores magnéticos, lo que a él le pasó fue que le tocó la coincidencia de lanzar un nuevo equipo de General Electric y se dio cuenta de esta niña que lloraba y le inyectan justamente el sedante. Entonces ahí él entendió el usuario. El usuario no era el médico o la enfermera, era justamente la persona que tenía que entrar a este equipo. Sigamos. Entonces lo mismo ha hecho grandes compañías como Airbnb, por ejemplo, entender el usuario. El usuario ya no es el comprador de un servicio de hotel, es alguien que quiere entregar el servicio de alojamiento. Era al revés, no el buscador de hoteles, era quien podía entregar un buen lugar para poder habitar y además a un precio conveniente. Ahora eso nos lleva siempre a pensar, como dije, en el usuario, y Valparaíso tiene muchas cosas donde podemos pensar en el usuario. Repensar permanentemente. Si se cierra un negocio que da pena, tristeza, ahí en el centro de Santiago, como apareció en las noticias hace un tiempo atrás, una tienda donde se compraba antiguamente ropa. Antes había pasado con tiendas de muebles. Uno tiene que pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? ¿Ven? ¿Cómo puedo no lamentarme, sino que decir, oye, a lo mejor los usuarios se han ido cambiando? ¿Qué puedo hacer para eso? ¿Ven? Entonces, cambien la perspectiva. Siempre uno tiene que pensar en el cliente usuario más que en desarrollar un producto sin antes pensar en el lado de allá. Allá es donde se generan las conexiones. Sigamos. Ahora, eso lo vamos también a ver en el caso de las mentorías, cuando nos toque conversar vamos a hablar un poquito de esto y técnicas. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar. Vamos adelante. Nos queda ahí. Siguiente. Ahí. Entonces, el foco, descubran a ese usuario cliente, descúbrenlo, entiendan dónde está, por qué consumen, qué busca, por qué están insatisfechos, insatisfechas, ¿bien? Y entréguenle una solución en cualquiera de estas vías. Hay una joven que se inspiró en esto. Muchas veces uno reclama por el tema medioambiental, pero hacemos poco, seamos honestos. Entonces alguien dice ahí un efecto ambiental en nuestras playas. Entonces una joven de aquí de la región de Valparaíso dice, hagamos algo distinto, usemos este producto. Ahora, esto hay todo un tema que hablar respecto a los plásticos, ¿eh? No tengo todo el tiempo, pero lo que desarrolló fue moler, picar este plástico y desarrollar pequeños objetos. Y eso está, y salió en una revista regional. Uno lo toma como un caso más de emprendimiento. Interesante, le da una segunda vida a este plástico. Si bien el plástico sigue existiendo, hay todo un debate sobre si es bueno o no es bueno. Y generó esa empresa o ese proyecto de Waves Company donde trabaja justamente con la recolección. A propósito de las redes sociales, cada cierto tiempo hay avisos de lugares donde uno puede ir a recoger y puede hacerlo en familia, una buena oportunidad también para hacerlo en familia. ¿Qué se requiere? Creatividad. Pero para lograr la creatividad, aquí vienen unas recomendaciones de lo que uno ve en Design Thinking, que es una técnica usada ya hace décadas, ¿bien? Prohibido el no. Nunca cuando ustedes estén en un proceso, usen la palabra no. Y somos muy buenos para decir que no se puede. No, es que no les va a ir bien. No, es que no se va a encontrar la solución. No, es que no vamos a poder. Y esto generalmente es parte de nuestra vida. En el día a día, ¿ven? Y en nuestras casas igual, uno no se puede, no lo vas a lograr, no vayas para allá. Entonces el no te va generando
Hay todo un tema con los neurocientíficos también, a mí me encanta conversar con ellos, justamente sobre, y en programación neurolingüística y en todo lo que es también, ¿cómo se llama? Ontología del lenguaje, el no va generando un freno. Yo lo digo así simple, va generando un freno, véanlo así, es una barrera. Siempre dejen que alguien converse, escuchen, aprender a escuchar. Nos cuesta aprender a escuchar. Cuando queremos desarrollar algo, estamos desarrollando algo, alguien está exponiendo y queremos inmediatamente lanzar nuestra idea. E invalidamos al otro a veces incluso con el no. Conversen, dialoguen. Valparaíso es y era históricamente una ciudad de diálogo, ¿ven? Mucha conversación. Mantengan foco, siempre enfocarse en el tema en que estamos. Sí, claro, pueden haber políticos, puede haber autoridades, pueden haber efectos de pandemia, pero ok, concentrémonos. Es decir, lo que hay que hacer es concentrarnos, no nos sacamos nada con empezar a mezclar temas que pueden influir algunos de ellos, pero tenemos que tener foco. La siguiente. Construir sobre las ideas de otros también. Hay quienes proponen cosas novedosas y distintas, ¿bien? Y aprovechemos esas cosas y desarrollemos entonces propuestas, o en conjunto con esas personas también, desarrollemos propuestas, ¿bien? Hagamos que surjan las buenas ideas, estimulen la diversidad, incluso ideas que pueden ser muy locas. Cuando se proponen en alguna ciudad como esta ideas que pueden parecer locas, esas ideas tienen algo, ¿bien? Entonces aprovechen eso y sáquenle partido también a las ideas que pueden sonar incluso hasta ideas irreverentes, ¿bien? Ser sensiblemente visuales, esto también es importante en una ciudad maravillosa como esta. En el año 1998, cuando empezamos el proyecto Puerto Cultura, después fueron saliendo varias líneas, por ejemplo mantenciones de casas o casas patrimoniales. Hoy día vemos a Valparaíso con una multiplicidad de colores en los cerros, ¿bien? Yo les diría que en 1997 hacia atrás Valparaíso sufrió una crisis de deterioro de las fachadas, ¿bien? Hoy día uno recorre ciertos barrios en Valparaíso y es totalmente distinto. No tengo fotografías de esa época, lamentablemente, puede que hayan archivos. Sería bonito buscarlas y comparar, ¿bien? Puede haber otros barrios que sí han sufrido deterioro por una ausencia de autoridad o de control o de gestión, ¿no? Puede ser. Pero hay barrios que se han mejorado mucho, ¿bien? Anoten todo, lleven todos los apuntes. Yo, bueno, traje los míos. Yo siempre ando con muchos apuntes. Y vi que Cecilia también, desde que la conozco, ella toma muchos apuntes, ¿ven? Me va ganando, entonces voy a tener que tomar más apuntes. Tomen apuntes, siempre un cuadernito y vayan tomando apuntes de lo que se les ocurra, ¿bien? Si queremos emprender tenemos que tener muchas anotaciones, ¿bien? Muchas anotaciones. Al inicio de todo este proceso, cantidad de ideas. ¿Bien? No sesguen la manera de pensar a partir de la calidad. No es una buena idea, ¿bien? No, el proyecto deportivo tanto, no creo que sea una buena idea porque no se ve tan pulido, ¿no? Partamos primero con ideas, ¿bien? Como las semillas. Cuando uno lanza semillas a un lugar, esperamos que vayan floreciendo. Y para terminar, ustedes tienen que tener una voz y voto en todos estos procesos. Ustedes tienen que ser capaces de entender que el aporte primero de cada uno, cada una, es importante. Ahora ustedes tienen que liderar esas transformaciones, ¿ven? Y en Valparaíso se puede, como se puede hacer en cualquier ciudad del mundo, ¿ven? En cualquier lugar se puede liderar, pero hay que tener la convicción. Pero no tengan ese temor de decir voy a liderar una gran transformación si están mirando lo que otros hacen, ¿bien? Porque a veces uno pierde de vista eso, dice, el otro está haciendo algo más, ¿bien? Y yo realmente a lo mejor lo mío es más chiquitito, entonces te opacas. No te opaques nunca. Cualquier proyecto tiene relevancia, cualquier iniciativa tiene relevancia, ¿bien? Y no está condicionado el éxito al nivel de facturación. Pueden haber otros que se preocupan de eso, pero en el caso de ustedes es, yo estoy entregando una solución, incluso puede ser una solución social, no tiene por qué haber una transacción económica. Puede haber un proyecto de desarrollo social o un trueque, ¿bien? O un intercambio que nos permite resolver un problema de alguien, ¿bien? Y ese es el dilema que tenemos, elegir un camino.
Tenemos el camino de el pesimismo, o el que no vamos a hacer nada, o el que no vamos a cambiar nada, o tenemos el camino de hagamos cosas. ¿Bien? Si nos caemos, nos vamos a levantar, y nos levantaremos suficientes veces hasta aprender y ser expertos o expertas en lo que estamos haciendo. Que les vaya bien, éxito en todo lo que hagan. Gracias, Cecilia.